Roma, la ciudad eterna. Sus calles han sido recorridas por emperadores, filósofos, guerreros. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? ¿Quién fundó esta civilización que conquistó el mundo? Hoy viajamos atrás en el tiempo, mucho antes de las legiones y los césares. Volvemos al año 753 a.C., cuando, según la leyenda, dos hermanos criados por una loba marcaron el inicio de una de las historias más poderosas de la humanidad. Rómulo y Remo. Amor, traición, lucha por el poder, un fratricidio y el nacimiento de un imperio. Todo en una sola historia que mezcla dioses, augurios y política. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a desenterrar uno de los relatos más impactantes de la antigüedad. Esto no es solo un mito, es el inicio de la leyenda de Roma. Comencemos nuestro viaje al origen de Roma. Antes de que Roma se convirtiera en una potencia mundial, Italia era una tierra de pueblos diversos. En el centro de la península, en la región del Lacio, vivían los latinos, los sabinos y más al norte, los etruscos, una civilización enigmática y avanzada. No había un imperio, no había un senado, solo tribus, pequeñas aldeas agrícolas y una mezcla de culturas que convivían y a veces chocaban en un territorio fértil y estratégico. Pero aquí es donde la historia se entrelaza con la leyenda, porque cuando hablamos del origen de Roma, no estamos ante un simple relato arqueológico, estamos frente a un mito fundacional. Como muchas grandes civilizaciones, Roma eligió un origen épico: dioses, augurios, héroes. Para los romanos, su ciudad no nació al azar, sino por voluntad divina, y esta voluntad se manifestó a través de Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y de una princesa condenada. Ahora que conoces el contexto, es momento de adentrarnos en la leyenda. ¿Estás listo para conocer el origen de los gemelos que cambiarían el mundo? Nuestra historia comienza en la ciudad de Alba Longa, una antigua urbe del Lacio fundada, según la tradición, por el hijo de Eneas. Allí, el trono pertenecía a Numitor, un rey justo, hasta que fue traicionado por su propio hermano, Amulio. Amulio usurpó el poder y, para asegurar su dominio, obligó a la hija de Numitor, Rea Silvia, a convertirse en Vestal, una sacerdotisa que debía permanecer virgen para siempre. Pero los dioses tenían otros planes. Marte, el dios de la guerra, descendió y en un acto divino dejó embarazada a Rea Silvia. El resultado: dos gemelos, dos hijos de un dios y una princesa caída en desgracia, Rómulo y Remo. Al enterarse, Amulio entró en cólera, mandó ejecutar a Rea Silvia y ordenó que los recién nacidos fueran arrojados al río Tíber, condenados a morir ahogados. Pero el destino, o tal vez los dioses, intervinieron. La corriente del río no los llevó a la muerte, sino a las orillas del Palatino, donde ocurrió uno de los episodios más icónicos de la mitología romana. Los gemelos, solos y hambrientos, fueron encontrados por una loba. En lugar de devorarlos, los amamantó. Esta imagen, una loba alimentando a dos bebés humanos, se convertiría en el símbolo eterno de Roma. Pero esto es solo el principio, porque estos niños no solo sobrevivirían, estaban destinados a cambiar la historia. En una pequeña cueva del Monte Palatino, la famosa Luperca, la loba protegió y alimentó a los gemelos. Esta figura, mitad madre, mitad bestia, se convirtió en la imagen más poderosa del mito fundacional de Roma. Tiempo después, un pastor llamado Faustulo encontró a los gemelos junto a la loba. Impresionado por el prodigio, los llevó a su hogar, donde los crió junto a su esposa, Acca Larentia, como si fueran sus propios hijos. Crecieron como pastores, en contacto con la naturaleza, endurecidos por la vida rural, valientes y decididos. Desde pequeños demostraron tener el carisma de líderes y la fuerza de guerreros. Su valentía no pasó desapercibida. Lideraban a otros jóvenes, enfrentaban injusticias y pronto su fama creció entre los pueblos del Lacio. Lo que no sabían aún era su verdadera identidad. Pero el destino no podía esperar. Pronto descubrirían quiénes eran realmente y reclamarían lo que les pertenecía por derecho. Un conflicto con pastores cercanos cambió sus vidas. Remo fue arrestado y llevado ante el rey Amulio. Faustulo, al ver el peligro, le confesó a Rómulo la verdad sobre su origen. Los gemelos se enfrentaron al tirano, derrocaron a Amulio y restauraron a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa.
La profecía se cumplía. Los hijos de Marte estaban destinados a la grandeza. Pero su historia no terminaba ahí. Sentían que su misión era mayor. Decidieron fundar su propia ciudad en el lugar donde la loba los había salvado, las colinas cercanas al Tíbet. Y aquí surgió una nueva disputa. ¿Quién debía liderar la ciudad? ¿Dónde debía fundarse exactamente? Uno prefería el Palatino, el otro el Aventino. Ambos querían que la ciudad llevara su nombre. Para resolverlo, decidieron dejar que los dioses eligieran mediante un augurio, un signo celeste. Remo vio 6 aves primero, pero Rómulo vio 12, y afirmó que ese era el verdadero mensaje. El destino ya estaba escrito. Una ciudad nacería, pero no sin sacrificio. La rivalidad entre los hermanos se volvió insostenible. La interpretación de los augurios generó celos, orgullo y tensión. Rómulo se adelantó y comenzó a trazar el perímetro de su ciudad. Siguiendo un ritual sagrado, Rómulo marcó los límites de su nueva ciudad con una zanja. Nadie debía cruzar ese trazo. Era la frontera sagrada de Roma. Pero Remo, entre risas y burla, saltó la línea. Un gesto simbólico, pero para Rómulo fue una ofensa grave, una amenaza directa a su autoridad y al destino de la ciudad. En un acto de furia o de convicción divina, Rómulo mató a su hermano, una tragedia que marcaría el nacimiento de Roma con sangre y poder. Así perecerá todo aquel que cruce mis murallas, habría dicho Rómulo. La ciudad nacía bajo un principio sagrado, la ley, el orden y el sacrificio personal por la grandeza de Roma. La historia de 2 hermanos termina en tragedia, pero da origen a una ciudad que dominaría el mundo. El 21 de abril del año 753 a.C., Rómulo fundó oficialmente la ciudad de Roma, dándole su propio nombre. Así nacía la capital de lo que sería uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. Rómulo no solo fue su fundador, sino también su primer rey. Estableció las primeras instituciones, organizó el ejército, fundó el Senado y trazó las bases legales de la ciudad. Para poblarla, proclamó que Roma sería un refugio para exiliados, esclavos fugitivos y aventureros. Pronto, una mezcla de culturas y clases sociales comenzó a dar forma a esta nueva ciudad-estado. Pero había un problema: faltaban mujeres. Entonces Rómulo organizó un festival e hizo secuestrar a las mujeres sabinas para asegurar la continuidad de su pueblo. Un acto polémico, pero crucial para la consolidación de Roma. Así comenzó a crecer Roma, con mezcla de sangre, estrategia, mito y ambición. Desde sus primeros días, fue una ciudad destinada a imponerse y a expandirse más allá de cualquier frontera conocida. Y todo esto comenzó con 2 hermanos y una loba. El mito de Rómulo y Remo no fue solo una historia contada a los niños, fue el fundamento ideológico del poder romano. Los romanos creían que su ciudad había nacido por voluntad divina, con sangre noble y espíritu guerrero. La loba se convirtió en símbolo de protección, fertilidad y destino. El fratricidio, aunque trágico, fue interpretado como un sacrificio necesario por la estabilidad del Estado. Desde ese momento, Roma no se detuvo. De una humilde colina se expandió a un continente, y esa leyenda siguió viva en cada templo, en cada moneda, en cada batalla. Porque Roma no solo conquistó tierras, también conquistó el imaginario del mundo. La leyenda de Rómulo y Remo no solo explica un origen, habla de ambición, destino, sacrificio y poder, elementos que definieron a Roma durante más de 1000 años. Al contar esta historia, los romanos no buscaban solo entretener, buscaban justificar su grandeza, mostrar que desde su nacimiento estaban destinados a dominar el mundo. Y hoy, siglos después, ese mito sigue vivo, porque Roma, aún en ruinas, sigue hablando, sigue enseñando y sigue inspirando. Y así, entre dioses, lobos y hermanos enfrentados, nació una ciudad que cambiaría la historia para siempre. Roma no fue solo piedra, fue mito, fue sangre, fue destino. Si te apasiona la historia tanto como a nosotros, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje por la historia universal. Desde civilizaciones antiguas hasta imperios olvidados, cada semana te traemos relatos que marcaron el mundo. Este fue solo el comienzo. Lo mejor aún está por contarse. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Y que la historia siempre te acompañe.